Buenos días, mi nombre es Ibi Balash, formo parte del equipo Be Happy de Impulso Vivencial y hoy tengo el honor y el placer de entrevistar a César Martínez Álvarez, padre de dos jóvenes, abuelo de dos niños, casado con la mujer que ama y entrenador durante más de 20 años y con más de 1.300 entrenamientos realizados de transformación contextual, conocido como Impulso Vivencial. Ha impartido sus entrenamientos en varios países, entre los cuales puedo nombrar a Colombia, Perú, México, Estados Unidos, España y hasta la República Popular China. Además, es el diseñador del sistema de coaching contextual avalado por la Global Coaching Federation, de la cual es socio honorario. De mi parte, pienso que es un ser humano de un gran valor, comprometido a dejar una huella o impacto en las vidas de muchas personas, entre las cuales me incluyo. Bienvenido, César. Encantada de escucharte y de compartir este rato contigo. Por Gracias, Ivy. favor, cuéntanos en tus propias palabras quién eres. Pues Ivy, has hecho un resumen bastante acertado. Soy colombiano, soy un administrador de empresas de profesión. Diría que me formé con la intención de ser empresario. En realidad toda mi formación académica siempre fue ser empresario, lo cual fui desde que salí de la universidad, incluso antes. Creo que mi primer emprendimiento fue en el año 78. Quería ir a ver un concierto de Queen en Río de Janeiro. Yo tendría en ese momento 16 años. Y mi primer emprendimiento fue encontrar el dinero para pagarme el viaje a ver a Queen en Río de Janeiro, lo cual logré. Me acuerdo que vendía arepas y empanadas en el bus del colegio y durante un año estuve ahorrando para poder hacer ese viaje. Ese fue mi primer emprendimiento y de ahí hasta hoy he estado siempre encontrando la manera de crear mi propio ingreso, mi propia empresa. Eh, Así que diría que soy un emprendedor ante todo. Un convencido de la capacidad del ser humano, ¿no? Creo que para el ser humano todo es posible, no tiene más límites que los que nuestra propia mente nos implica. Y por lo tanto me definiría como una persona que está permanentemente explorando sus propios límites y viendo cómo puede vencerlos para ir más allá en los diferentes aspectos de mi propia vida. Y ahora soy abuelo. Ese es el otro que me define ahora plenamente, ¿no? Abuelo, consentidor y comprometido a que mis nietos estén absolutamente echados a perder. Bueno, hemos conocido algunos detalles de ti durante nuestros entrenamientos y todo, pero esto de los 16 años, que has empezado con 16 años, esto no lo sabíamos. Así que Sí, sí, emprendedor, algo nuevo, emprendedor por algo nuevo. naturaleza. Sí. ¿Y cómo llegaste a conocer este mundo de la transformación y qué te hizo dejar todo tu mundo anterior para dedicarte totalmente a la transformación? Fíjate que yo, cuando salí de la universidad en el año 87, me gradué de la universidad y decidí poner mi propia empresa. Y desde antes, diría que en estos días estaba con un amigo, me mandó unas fotos de la época universitaria en donde yo estaba, sin quererlo, sin ser muy consciente, explorando las habilidades de liderazgo pues, mías, ¿no? Mis habilidades de liderazgo, cómo podía fortalecerlas. Y eso me llevó a pertenecer a una asociación que se llama IESEC, desde el primer año que entré a la universidad hasta que me gradué. Eh, y cuando salí de la universidad me di cuenta que la universidad no me había preparado para emprender. Me había dado mucha información, pero realmente lo que se requería para tener mi propia empresa
no lo había aprendido ahí, lo había aprendido incluso más en esta organización que te digo que en mi propia, que en las clases, ¿no? Que en las asignaturas de la universidad. Entonces empecé un proceso, mientras iba desarrollándome como empresario, un proceso de formación. Lo que hacía era tomar cursos de liderazgo y recuerdo que mi primera aproximación fue por un maestro que se llamaba Pedro H. Morales aquí en Colombia, que daba unos cursos de ventas con un enfoque de liderazgo. Y, y Og Mandino, me acuerdo que escribió un libro que se llamaba El vendedor más grande del mundo y tuve oportunidad de ir a escuchar una plática de él en Nueva York. Eh, y, y luego descubrí a Tony Robbins, ¿no? Estuve en un par de seminarios de Tony Robbins, siempre como buscando cómo engrandecer o cómo fortalecer mis habilidades de liderazgo, porque mi empresa es una empresa comercial y yo tenía pues equipos de vendedores a mi cargo. Y diría que siempre hubo esa curiosidad. Ahora, en el año 2000, 98, 99, 2000, me invitaron a hacer un entrenamiento de esta tecnología que se llama transformación humana y fue tan impactante, es decir, fue tanto lo que yo, sí, me dio una perspectiva tan amplia de mí y de la gente con que yo convivía, de mis hijas, de quién era mi pareja en ese momento, de mis empleados, de mis clientes. Me permitió mirarlos de una manera que yo nunca había visto al ser humano, ¿no? Eso, por ejemplo, disparó las ventas de mi empresa a unos niveles que yo nunca había logrado, que yo no sabía que yo era capaz de tener 18 o 20 distribuidores en toda América Latina y llegar a los niveles de producción que logramos en esos 3 años. Y en algún momento recuerdo que le dije a uno de mis líderes del proceso transformacional, ¿no? Lo llamábamos el senior, y le dije algo como que yo quería pues estudiar un poco más sobre el tema. Y entonces él me dijo, pero es que yo a usted lo veo como un poderoso entrenador, y eso me quedó zumbando. Entonces hablé con un entrenador con quien me había entrenado a mí en mi época y me dijo, claro, usted tiene lo que se necesita. Y empecé este trabajo en el 2002 me empecé a formar, en el 2003 ya estaba dando talleres en España precisamente, empecé mi carrera en España, en Barcelona, y desde entonces no he parado, ¿no? Eh, yo, yo digo en mis talleres que yo soy bueno en esto. ¿Por qué? Porque tengo trabajo. ¿No? Creo que cuando uno es bueno en algo, pues tiene trabajo. Y la realidad fue que me empezó a ir tan bien y digamos que me sigue yendo bien, sigo teniendo, digamos, la gente me sigue buscando. Eh, luego, pues me dediqué a esto el 90% de mi tiempo productivo. Dejé a un lado mi empresa. Al principio, por ejemplo, una de las cosas que trajo la transformación en mí, al principio cuando dije yo quiero hacer esto, mi primera idea fue voy a vender la empresa, ¿no? Porque uno tiene o una cosa o tiene otra. Esa era como la formación que yo tenía. Mi padre decía, el que tiene tienda, que la tienda y si no, que la venda. Y una de las cosas que este entrenamiento me permitió fue dedicarme a esto enteramente, 90% de mi tiempo productivo, pero no vender la empresa. Entonces la empresa no la vendí y todavía existe hoy en día. Así que diría que esa sería como la breve historia de cómo llegué a transformación. Empecé, me empezó a ir bien, empezaron a darme fechas, a llamarme de distintos lugares y hasta el 24 de marzo que empezó la pandemia en Colombia y cerraron los aeropuertos, pues yo estaba totalmente dedicado a esto, ¿no? Más insisto, porque me llamaban. Y adicionalmente, por supuesto, porque es que el impacto que se genera en la vida de un ser humano que está comprometido a hacer algo distinto es impresionante. Creo que es como una droga, ¿no? Es como una droga cuando tú ves que tu presencia en la vida de alguien ha apoyado a esa persona a lograr algo que sin tu presencia no hubiera ocurrido.
creo que es muy poderoso, es muy poderoso. Y aquí sigo, Es una eso, droga buena esta. sí, sí, es una Es droga una buena, droga es una droga buena. buena. Sí, sí, sí. Bueno, qué bueno. Como graduada del entrenamiento impulso vivencial, confirmo que el entrenamiento presencial es muy impactante y a la vez muy efectivo para el participante y creo que estás en lo mismo. Sin embargo, algo que aprendimos durante el entrenamiento es que somos más grandes que nuestras circunstancias. Así que nos adaptamos a la situación global y hoy vamos a hablar del formato nuevo que va a ser online del entrenamiento. Háblanos un poco de este nuevo formato, cómo va a ser. Claro, fíjate que ante la pandemia, ante la nueva situación que se está generando a nivel global, creo que la gente está hablando mucho del famoso proceso de reinventarse o rediseñarse. Pero desafortunadamente en el campo de transformación, en mi campo, lo que yo he visto es que han tomado el modelo que era presencial y lo han trasladado exactamente como era presencial, lo han trasladado a este tipo de espacios virtuales, sin tener en cuenta, y creo que en muchos casos es un poco por desconocimiento, que detrás del entrenamiento hay una cantidad de elementos, eh, digamos, contextuales, de contexto cultural, que no se pueden reemplazar simplemente haciéndolo virtual. Eh, no los critico porque pues entiendo que hay que seguir pagando las cuentas y pues si la gente está dispuesta a ir ya no ir al salón, pero hacerlo virtualmente, pues, y si yo no tengo más recursos, pues lo que voy a hacer es copiar el libreto de lo que hacía virtualmente, presencialmente, y lo voy a hacer virtualmente. Ahora, el tema es que yo sí me he preocupado mucho por mirar lo que hay detrás de los entrenamientos y entender el contexto del entrenamiento, de dónde viene, para dónde va. Y mi postura, que, insisto, no voy a decir que sea la verdad, pero es la mía personal, es que el entrenamiento requiere de hacer unos cambios en el contenido, en el flujo. No podemos trasladar simplemente lo que era presencial a virtual sin cambiarlo. ¿Por qué? Porque no le va a prestar el mismo servicio al participante. Fíjate tú que en el entrenamiento presencial perdíamos al 50% de la gente, 40% de la gente del primero al segundo nivel. Por supuesto, y los teníamos 32 horas metidos en un salón. Por supuesto, si yo copio ese modelo a nivel virtual, lo primero es que no estamos teniendo 32 horas a las personas delante de la pantalla, no es posible. Y algunas personas que lo están haciendo, lo he visto sobre todo en México y en Estados Unidos, eh, pues yo a las 32 horas lo que hago es esto, ¿no? Apago mi pantalla Mm. y hago pensar que estoy ahí, pero en realidad estoy viendo televisión, ¿no? O peor aún, me tomo una foto me tomo una foto con un fondo y me hago pensar que estoy ahí, pero en realidad no estoy. Eh, o cuando no quiero escuchar lo que me están diciendo, pues simplemente no apago mi micrófono, pero me quito los audífonos y estoy aquí, ¿no? Viendo en la pantalla una serie de Netflix y ellos piensan que estoy ahí. Hay muchas maneras de evadir y el ser humano, pues imagínate, si dentro del salón evaden, Sí. mentalmente se ponen a pensar en pajaritos preñados, pues imagínate si yo estoy en la mitad de la sala de mi casa, los niños jugando allá atrás, es muy difícil, es muy difícil. Creo que por esas razones el entrenamiento tendría que tener un cambio estructural que no es tan sencillo de realizar, no es simplemente cambiar el libreto y quitar este ejercicio, este ejercicio, este ejercicio. Una de las cosas que hice durante los 3 meses de cuarentena que estuvimos aquí en Colombia, una cuarentena que debería llamarse noventena y no cuarentena, fue con un par de colegas eh, hablar y como diseñar sobre cómo podríamos hacer un proceso virtual vivencial que fuera efectivo. Y básicamente lo que vamos a presentar ahora con BeHappy Impulso Vivencial en España es el resultado de ese estudio, de ese análisis. Es un entrenamiento
que no tiene 3 niveles, tiene 2, que no te lleva a estar 30 y tantas horas frente al computador en una primera sesión. La primera sesión va a tener 15 horas tal vez, sesiones de 3 horas, 5 sesiones de 3 horas en un fin de semana. Y luego, después de esa sesión, entramos a trabajar directamente en metas y en resultados para el participante, sin meterle más horas en el salón frente al computador, perdón, porque claramente no, no es necesario, es nuestra conclusión, no es necesario, y podemos realmente meter manos en el asunto que trae a la gente a estos entrenamientos, que es el asunto de sus propias vidas. Luego diría que esa es la base del nuevo formato, ¿no? Una primera sesión presencial de 15 horas y luego un proceso de 90 días donde vamos a enfocarnos en generar resultados y en aplicar el entrenamiento para que el cliente, el participante, el coachee, pues pueda empezar a crear resultados y sacar el máximo provecho de la manera más expedita posible. Sabemos que hoy en día hay muchas maneras de desarrollo del potencial humano. ¿Cómo se desarrolla este? ¿Cuál es la base de este nuestro, digamos? Pues la base sigue siendo el contexto del ser humano. La gran diferencia es que entendemos que hay una cantidad de información ahora mismo allá afuera que antes no había, y por lo tanto no es necesario meter a una persona, insisto, 32 horas en un salón a hablarle de cosas que ya conoce, que ya ha leído en algún libro, que lo aburren algunas veces, y que realmente su pensamiento, su diálogo interno es: esto yo ya lo sé, esto ya lo sé, esto ya lo sé. Hemos condensado en estas 15 horas diría el material, el material, el material exclusivo del proceso Impulso Vivencial, un contenido que no tiene ningún otro proceso transformacional, una perspectiva absolutamente distinta del ser humano desde su contexto, para mostrarle muy rápidamente dónde debe explorar y qué debe explorar para poder empezar a generar estos cambios de una manera, insisto, más expedita, sin tanto drama y sin tanta parafernalia y sin tanto, sí, sin tanta escenografía, ¿no? Muy al punto, insisto, muy al punto, no porque la información no sea valiosa, sino porque la mayor parte de la gente ya está teniendo acceso a esta información a través de lecturas, de libros, de televisión, de internet, ¿no? Y muchos están llegando a los procesos, digamos, al primer nivel del proceso, que se llama básico o identificar. Y mucha de la información, pues la gente ya la trae, ya la tiene. Y entonces se empiezan como a agobiar de tanta información que su mente le está diciendo: pero esto ya lo leí, ¿dónde hay algo nuevo? Hemos condensado lo que realmente pensamos que es nuevo, que es novedoso, que no está en los libros de Paulo Coelho y el crecimiento personal, ni en El Secreto, ni en los cursos de Tony Robbins. Lo que nos hace un poco, digamos, diferentes, lo condensamos en esas primeras 15 horas, y de inmediato invitamos al participante a empezar a diseñar la vida que quiere vivir. De inmediato empezamos a ponerlo en contacto o a invitarlo a que se ponga en contacto con lo que se perdió, que lo tiene alejado de esos resultados que anhela y desea. Entonces diría que la base es esa, la base es el material exclusivo que tenemos en BeHappy Impulso Vivencial, y la base es hacerlo lo más expedito posible para que la persona pueda de una manera muy rápida empezar a generar resultados sin tener que estar horas y horas y horas y días metido en un salón, digamos, abandonando su propia vida, ¿no? Abandonando su propia vida. Ese sería, digamos, sin entrar en detalles que puedan hacer que el entrenamiento se estropee para quien vea esta entrevista, esa sería la base
de lo que hemos diseñado. ¿A quién se recomienda este entrenamiento y a quién no? Pues mira, Ivy, eso es una muy buena pregunta. El entrenamiento está disponible para todo el mundo. Todo el mundo puede hacer el entrenamiento. Mayores, digo, todo el mundo que cumpla dos requisitos. Uno, que sea mayor de edad, es decir, y más que sea mayor de edad, yo digo, alguien que tenga control sobre su propia vida, porque no funciona que yo me entrene para controlar mi vida cuando en mi vida yo no tengo control de mi propia vida, ¿no? No funciona que yo me entrene para ver cómo hago para ser financieramente viable cuando yo financieramente no dependo de mis padres o dependo de mi pareja o dependo de alguien allá afuera que es quien me sostiene. Entonces, no tiene sentido que alguien que no tenga control sobre su propia vida, pues haga el entrenamiento. Eh, eh, Así que lo recomiendo para personas que tengan control sobre su propia vida, no lo recomiendo para personas que no tengan control sobre su propia vida. Eh, lo recomiendo ampliamente para personas, el entrenamiento está diseñado para personas que son sanas, que están sanas. No es terapia, ninguno de los entrenadores que estamos ahora mismo en el entrenamiento, ni los coach, somos terapeutas, no hay psicólogos, no hay psiquiatras, no hay terapeutas del lenguaje, no hay terapeutas de comportamiento. Es decir, que no somos un proceso terapéutico, no tratamos con personas enfermas. Las personas que están enfermas, que tienen depresión, que tienen alguna adicción, requieren un tratamiento profesional y por lo tanto no estamos indicados para ese tipo de personas. Nos cansamos de repetirlo. Eh, Sin embargo, buscamos a personas ante todo, creo yo, que tengan algún nivel de éxito en su vida, pero que puedan reconocer que a pesar de que tienen éxito en algún área distinta donde tienen éxito, sus resultados no están siendo satisfactorios. O incluso, porque ocurre, para personas que teniendo éxito no están satisfechos, ¿no? Como que quieren más, no se sienten satisfechos y plenos con el nivel de resultados que están alcanzando, a pesar de que su medio ambiente les dice que son personas exitosas. Entonces, si ese sería como para quien es el entrenamiento, para personas que tienen éxito y quieren llevarlo a otro nivel porque no están satisfechos con su nivel de resultados, para personas que tengan control sobre su vida, para personas que identifiquen lo que quieren que ocurra en sus vidas y que no esté ocurriendo. No lo recomiendo, insisto, para personas que tengan algún problema psicológico clínico, o adicción o depresión o este tipo de cosas, no somos terapeutas. Y tampoco lo recomiendo para las personas que están satisfechas con su vida. O sea, si una persona se siente y dice, no, es que mi vida es perfecta, es que yo no necesito nada, es que yo estoy bien, pues esa persona no tiene cabida en un entrenamiento que está diseñado para apoyarte a llevar tus resultados a otro nivel. Así que ese sería como mi resumen de para quién es y para quién no es. Cuando se habla del desarrollo humano es una perspectiva muy general, porque hay tantas formas hay coach de vida, coach de felicidad, coach de tanto. ¿Cómo se hace que este entrenamiento de impulso vivencial, el contextual, es aplicable para cualquier área de la vida? Entonces, gracias, esa pregunta me parece muy, muy importante también. Nosotros no somos mentores, y aquí hay que hacer esa diferencia. Nuestro entrenamiento trabaja con el ser del ser humano, con el ser que el ser humano dice ser. Trabajamos con el diálogo interno, el diálogo que yo como ser humano tengo. Y el diálogo que yo como ser humano tengo es muy similar en muchos aspectos al diálogo que todos los seres humanos tienen. No nos diferenciamos mucho en el contexto. Diría que todos los seres humanos compartimos unos elementos de nuestro diálogo interno, nuestra atmósfera mental. Eh, y luego la manifestación en el mundo de eso, que es lo que hacemos y lo que logramos, eh, es otro aspecto totalmente distinto. Entonces está mi diálogo interno, que me genera lo que hago y lo que logro, o lo que no hago y lo que no logro. Está mi diálogo interno, y luego está o lo que hago y lo que logro, o lo que no hago o lo que no logro. En el lenguaje de nuestro entrenamiento está quien yo soy, o sea, la historia que yo he fabricado sobre quién yo soy, y luego está lo que hago y lo que tengo. Nuestro entrenamiento no trabaja ni con lo que haces ni con lo que tienes, trabaja con ese diálogo interno
de quién eres tú, cómo ves al mundo, cómo ves a los demás. Y entonces desde esa perspectiva podemos realmente impactar todos los ambientes y todos los ámbitos de la vida, porque no estamos, insisto, trabajando en el hacer, ¿no? En el día a día, en si eres ama de casa o eres empresario o eres empleado o eres, no importa lo que hagas, estamos trabajando con el ser humano que realiza esas labores. Y lo que proponemos es que es ese diálogo interno el que en últimas impacta tus resultados. ¿Por qué digo eso? Porque la mayor parte de la gente, la mayor parte de los seres humanos saben lo que hay que hacer para lograr muchas cosas que quieren lograr, ¿no? Yo sé lo que tengo que hacer para bajar de peso. Yo sé lo que tengo que hacer para tener una relación de pareja exitosa. Yo sé lo que tengo que hacer para tener una buena relación con mis hijos. Yo sé lo que tengo que hacer para tener un emprendimiento exitoso. El tema es que luego no lo hago, ¿no? Incluso a veces, insisto, sabiendo lo que tengo que hacer. El tema es que luego no lo hago. Entonces parece que hay algo más grande que lo que hay que hacer, que me maneja, me domina, y eso es en esa área en donde nosotros enfocamos todo nuestro entrenamiento. Lo llamamos creencias invisibles o inconscientes, porque no olvides que el 80%, 85%, dependiendo del autor, de nuestros pensamientos son inconscientes para nosotros. Es decir, que hay un diálogo interno compuesto por unas creencias que nosotros no conocemos y no vemos, y quizás ahí esté la respuesta a por qué muchas veces, sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos, o sabiendo lo que tenemos con quién tenemos que relacionarnos, no nos relacionamos con ellos. Por lo tanto, nuestro entrenamiento es aplicable a cualquier persona de cualquier área de la vida, porque realmente no nos ocupamos tanto de la acción. Un mentor, un consultor, un consejero es un experto en el hacer, ¿no? Es un experto en qué hay que hacer y ellos se enfocan en eso. Un maestro me dice lo que hay que hacer, un mentor me dice lo que tengo que hacer, pero estoy seguro que las personas que hoy escuchan esta entrevista, pues les ha pasado que a pesar de que saben lo que tienen que hacer y que se los ha dicho un gran gurú, pues por alguna razón terminan o no haciéndolo o haciéndolo de una manera que no es efectiva, y en realidad la respuesta no está en esa instrucción de cómo hacer. Quizá la respuesta esté en una exploración personal de mi propio diálogo interno, de mi propia mente. Eso es el foco del entrenamiento Be Happy Impulso Vivencial. Ese diálogo interno, lo llamamos ese contexto personal que me determina y me limita, por decirlo de alguna manera. Comentaste que en este diálogo son las creencias limitantes. ¿Puedes hablar un poco así muy básico, porque es un tema muy amplio esto? ¿Qué son las creencias limitantes? Claro, el diálogo interno del ser humano está compuesto desde nuestra perspectiva por 4 elementos. Las opiniones, que es lo que pongo en palabras. Todo nuestro diálogo ahora mismo es de opinión. Yo te estoy diciendo lo que yo opino y tú me estás contestando lo que tú opinas. Es como nos comunicamos los seres humanos a nivel de las opiniones. Todo el mundo está esgrimiendo su opinión sobre los temas a nivel verbal. Luego hay otro contenido de nuestro diálogo, que es el punto de vista. Ahora, el punto de vista lo definimos como ese diálogo interno que yo no pongo en palabras. O sea, yo estoy teniendo muchos pensamientos ahora que ni siquiera los pongo en palabras, o porque pienso que no son relevantes, o porque pienso que si los pongo en palabras, no sé, puedo cometer un error, puedo decir algo que no está bien dicho, pero yo tengo una cantidad el ser humano está siempre teniendo una cantidad de puntos de vista, se mente produce, y como te digo, algunos los ponen en opinión y los manda al mundo, otros determinan las acciones que toma o las acciones que no toma, otros puntos de vista determinan con quién me relaciono, con quién no me relaciono, pero definitivamente ahí hay un diálogo del cual yo estoy consciente. Luego vienen las creencias limitantes, o las creencias limitantes no las calificamos de limitantes aún. Las creencias es una cantidad
conclusiones que vamos creando a lo largo de nuestra vida. Es decir, vamos de acuerdo a nuestra experiencia de vida, de acuerdo a nuestra existencia, cada ser humano va construyendo una serie de verdades sobre sí mismo, sobre los demás y sobre la vida, que son basadas en su experiencia personal. Esas creencias que yo construí y que según algunos autores se construyen en los primeros 10 o 15 años de vida, es lo que nosotros llamamos creencias inconscientes o invisibles. No las puedo ver, están en mi inconsciente, no tengo acceso a ellas, pero eso no significa que no estén ahí. Entonces, nuestro proceso busca darte unas herramientas, crear en ti un hábito de explorar esas creencias, porque buena parte de los resultados que en mi vida no se están creando o se están creando de una manera distinta a lo que yo conscientemente quiero que ocurra, pues parece ser que están siendo una manifestación de toda esta serie de creencias invisibles o inconscientes. Entonces es una construcción histórica que yo voy haciendo de acuerdo a mi existencia. El otro componente de ese diálogo interno, para no dejarlo cojo, es los paradigmas. Los seres humanos heredamos culturalmente una serie de paradigmas, no los creamos nosotros, casi que nada, nos los transfieren en el ADN y lo hemos venido transfiriendo generación en generación en generación en nuestro ADN. Son construcciones culturales con las cuales estamos, digamos que nacemos y están ahí. No las construí yo, las heredé y también las asumo como ciertas y determinan de buena manera mi actuar y mi relacionar. También las podemos explorar, son más, o sea, girarlas es un poco más complicado, requiere mayor entrenamiento y mayor exploración, pero esos serían los 4 componentes del diálogo interno: las opiniones, los puntos de vista, las creencias y los paradigmas. Entonces, las creencias es lo que yo construyo, porque la propuesta de Be Happy Impulso Vivencial, la propuesta de nuestro entrenamiento, es que como yo las construí, cuando no me están funcionando, yo también las puedo cambiar. Ese es muy básicamente un resumen de lo que llamamos creencias. ¿Qué se requiere de un participante para que le saque máximo partido a este entrenamiento? Honestidad y lo que llamamos en América tener el culito en la línea. Es decir, tener algo en juego, ¿no? Como les decía cuando me preguntabas para quién es el entrenamiento, creo que para que para que un participante le saque el máximo provecho, debes entrar al salón de manera honesta, viendo que hay algunos resultados de su vida o que no está logrando o que está logrando y no son satisfactorios. Si eso es tener algo en juego, ¿no? Es como entro a la cancha sabiendo que si no gano el juego, pues tengo algo que perder. Por eso decía que quien entra a la cancha desde yo ya estoy completo, yo no tengo nada que perder, pues no tiene mucho sentido, porque no tiene nada en juego, no tiene el culito en la línea. Creo que el máximo partido lo va a sacar el que tenga claro lo que quiere que ocurra en su vida, que por sí mismo no está logrando, ¿no? Cuando yo veo que hay algo en mi vida que yo quiero que ocurra y por mí mismo no lo estoy logrando, pues este es un espacio de apoyo y de exploración personal donde voy a encontrar herramientas para avanzar hacia eso que quiero que ocurra. Diría que esos dos elementos son fundamentales: la honestidad y la claridad de que hay algo en mi vida que no está ocurriendo como yo quiera. Los demás elementos se los vamos a ir dando durante el entrenamiento para que los entrene y los construya. Bueno, una pregunta que me encanta a mí porque conozco más o menos la respuesta. ¿Qué garantía hay que el participante va a conseguir desarrollar su potencial y lograr resultados distintos en su vida? Pues no, garantía no hay ninguna. Es como qué garantía te puede dar un médico cuando te opera de que no vas a morir, ¿no?
¿Qué garantía te puede dar un constructor de que si hay un terremoto, su edificio no se va a caer, ¿no? Garantía no existe. Yo te garantizo que yo voy a poner mi 100%. Yo te garantizo que el equipo de BeHappy va a poner su 100% para que tú logres lo que nos estás contratando para que te apoyemos a lograr. Pero al final, el resultado, las acciones, las relaciones las vas a crear tú y las vas a tomar tú. Entonces, al final va a depender de ti. Si tú estás esperando de mí una garantía en cuanto a lo que va a pasar en tu vida, me estás dando a mí el poder sobre lo que va a pasar en tu vida. Y yo no quiero ese poder. Yo sigo explorando en muchos aspectos mi propia vida de temas que todavía no están en el nivel donde yo quiero o que llegaron a ese nivel y ahora quiero llevarlo a otro nivel. Entonces, es un juego que termina solamente, diría, con la muerte. La garantía que hay es que te vas a morir, ¿no? Esa siempre es la garantía que yo doy. ¿Quieres una garantía? Te vas a morir. ¿Y qué ocurre entre este momento y ese momento? Pues mira, si te entrenas, va a haber una cantidad de posibilidades que ahora mismo pues son solamente bonitas ideas, sueños y anhelos. Si te entrenas. Y si no te entrenas, seguramente lo único que va a pasar es más de lo mismo. Es decir, mira para atrás los últimos 5 años de tu vida y proyecta eso 5, 10, 15, 20 años, lo que pienses tú que vas a durar vivo y pues buena suerte. Garantía, no hay garantía de resultados. Los coach y los coach contextuales y los coaches de la Global Coaching Federation especialmente, somos agentes de medio, más no somos agentes de resultados. Es decir, vamos a darte los medios y vamos a entregarte todo nuestro compromiso y el equipo BeHappy, nuestros coaches contextuales están totalmente comprometidos a apoyarte a hacer la exploración para darte las herramientas para que tú construyas el resultado. Pero al final el que tiene que levantarse y clavar las puntillas y el que tiene que cortar la madera, pues eres tú, nosotros no lo podemos hacer por ti. Entonces, tienes mi garantía de un equipo preparado, profesional, poderoso, tienes mi garantía de unos entrenadores preparados, profesionales, y si tú quieres lograr algo, pues yo necesito tu garantía de que te vas a entrenar, ¿no? Y vas a darle las vueltas a la cancha que hay que darle para lograr el estado físico, pero a diferencia de otros espacios donde podemos coaccionarte desde la culpa o coaccionarte desde el control, en nuestro espacio, cada momento vamos a invitarte a que tú elijas y por supuesto siempre puedes elegir, saben que yo no juego y entonces pues no va a ocurrir lo que nos has invitado a que te apoyemos a que ocurra, o por lo menos no va a ocurrir dentro del periodo de tiempo que nosotros sabemos que pudiera ocurrir si le das a tu vida ese impulso vivencial. Una parte muy importante del entrenamiento es el programa de logros. Y como dice su nombre, se trata de metas, objetivos, y nosotros apoyamos al participante a identificarlos si no las tiene identificadas y luego a lograrlas, ¿verdad? Claro, ahora se ha cambiado un poco el formato, ya quizás la gran parte del entrenamiento se enfoca en esto. ¿Qué nos dices de esto? Pues, por supuesto, es que yo pienso que lo primero que yo te digo es, yo pienso que todo el mundo tiene sueños, todo el mundo sueña con algo. Otra cosa es que se queda en su punto de vista y no lo pone, no opina al respecto, porque su punto de vista es, yo tengo mi sueño y así como tengo mi sueño, inmediatamente mi mente produce las 20.000 razones por las cuales mi sueño no es posible y entonces lo escondo, lo tapo, lo renuncio, me resigno a lo que hay. Por supuesto que el proceso inicialmente, parte de lo que vamos a hacer en las primeras 15 horas, es apoyarte a que descubras qué es lo que quieres pero has abandonado, qué es lo que quieres pero has escondido debajo de todos tus miedos y de todos tus limitaciones autoimpuestas o que has ocultado debajo de lo que culturalmente te han dicho que es aceptable y no es aceptable. Entonces, parte fundamental del proceso sí es apoyarte a hacer esa exploración y es tal vez el mayor trabajo que va a hacer contigo
un coach te vamos a asignar un coach a lo largo del entrenamiento. Y las primeras, diría que la primera 2 semanas, casi 3 semanas, se trata de asegurarnos que definas muy bien lo que quieres que ocurra con el entrenamiento, pero más allá de lo que quieres que ocurra con el entrenamiento es que definas muy bien qué quieres que ocurra con tu propia vida. Así que apoyamos a la persona a identificarlas, apoyamos a descubrirlas si piensa que no las tiene, y luego de que las ha descubierto, que las ha declarado, que las ha definido, nos lanzamos a por ellas. ¿Qué le responderías a un participante si te preguntaría cómo es el entrenamiento? ¿Fácil o difícil, divertido, aburrido? Pues el entrenamiento no es un viaje a Disneylandia, no es cómodo, sí, para estar cómodos, quédate en casa viendo Netflix, ¿no? Y que tu vida siga siendo como ocurre. Si lo que quieres es estar divertido, pues mi invitación es que vayas a una película de cine de un cómico y te vas a reír un rato. Si quieres estar tranquilo, pues vete a un templo a meditar, ¿no? El entrenamiento no es un paseo a Disneylandia, ¿no? No es un paseo a Disneylandia. Es exigente y es incómodo, eh, porque seguramente si no estás logrando las metas que te vas a proponer ahí, no las estás logrando precisamente porque no son cómodas para ti. ¿Qué tan cómodo, qué tan incómodo va a ser? Pues eso al final va a ser tu elección. Si el camino te está acercando a tus metas, es posible que esa comodidad se convierta, como creo que ocurra siempre, es que lo que empieza incómodo, pero yo veo que me está llevando hacia donde yo pensé que yo no podía ir, se convierte en una aventura. Ahora, eh, las aventuras tienen esa doble polaridad de que tienen momentos de supremo esfuerzo y luego tienen momentos de suprema recompensa. Entonces, lo que yo te diría es que el camino va a ser como una montaña rusa de momentos intensos en donde vas a sentirte muy incómodo, pero luego de esos momentos de incomodidad vas a tener momentos de alegría y de satisfacción porque todo el proceso está diseñado para apoyarte a que avances hacia donde tú quieres, hacia donde tú has declarado que quieres ir y que has descubierto que solo no lo estás logrando, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta, ¿no? No es un proceso bonito, no es un proceso divertido, es un proceso armónico, momentos muy, muy eh, agradables, momentos de triunfo absoluto y momentos de miedo y duda y ganas de salir corriendo también. Eh, Parte de nuestro trabajo, pues es que cuando quieras salir corriendo, no lo hagas. Y parte de nuestro trabajo es que cuando tengas esos momentos de plenitud porque alcanzaste una meta, pues la celebremos, la disfrutemos, pero también que luego que lo hayamos logrado, levantemos la cabeza y digamos, ok, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? ¿Ahora qué es lo próximo? Has comentado un poco al principio, la pandemia del COVID ha hecho que unos entrenamientos presenciales hayan evolucionado hacia el mundo online. ¿Cómo ves esta evolución? ¿Realmente son tan efectivos o no como los presenciales? Pues yo creo que todos los entrenamientos son tan efectivos como el participante quiera hacerlos. Eh, Sin embargo, insisto, los entrenamientos presenciales tienen un contexto distinto a un entrenamiento virtual, ¿no? No es lo mismo que tú y yo estuviéramos ahora mismo sentados en una sala cara a cara, con una cámara, tomándonos un café, que a lo que estamos creando tú en España, yo en Colombia. No es lo mismo. Creo que pasa lo mismo con los entrenamientos presenciales.
Desafortunadamente lo que yo estoy viendo es, insisto, que la gente tomó el libreto presencial y lo están haciendo vivencial. Los ejercicios que se hacían antes en unos grupos, en un arco entre 6 personas en un salón, ahora los hacen en un grupo pequeño de Zoom eh, en un salón. ¿Funciona o no funciona? Pues al final la persona que está comprometida lo hace funcionar o no. No me atrevería a decir que no son efectivos. Lo que ocurre desde mi perspectiva es que nosotros los que lideramos entrenamientos de desarrollo del potencial humano, estamos todo el tiempo pidiéndole a la gente que desarrolle nuevas habilidades, que desarrolle nuevas maneras de hacer, que cambie su contexto, que evolucione si se quiere. Y luego, cuando hay una oportunidad como esta de evolucionar, pues nosotros somos los primeros que queremos trasladar lo que teníamos a lo nuevo sin nosotros también evolucionar. Entonces, creo que ahí hay una falta de coherencia entre lo que le estamos proponiendo como entrenadores al mundo y lo que nosotros mismos estamos haciendo. Por eso yo me he negado, en estos meses me he negado sistemáticamente a hacer, porque me han llamado, me llaman y me dicen, no, queremos que hagas un básico, ¿y cómo es? No, tal cual, no, yo tal cual no lo hago porque es que no es lo mismo tener una persona 32 horas en un salón que tenerlo 32 horas, porque algunas personas están haciendo eso 32 horas frente a una pantalla a una persona que está en la sala de su casa con su familia alrededor. No es lo mismo. ¿Qué tan efectivos son? Yo sigo pensando que al final la efectividad va a depender más del participante que del entrenamiento. Sin embargo, estoy totalmente convencido que un entrenamiento que está diseñado para esta nueva realidad, que está diseñado, no que estaba diseñado para un salón y trasladamos tal cual al mundo virtual y que le cambiamos 2 o 3 ejercicios porque mecánicamente no los podemos hacer, que insisto, es lo que yo estoy viendo que está sucediendo, sino que hemos diseñado un entrenamiento que es enteramente para el proceso virtual, pues va a apoyar de una manera más efectiva, voy a ponerlo. Entonces es más probable que más personas se vean beneficiadas al final del entrenamiento. Beneficiadas, por supuesto, a nivel de los resultados, porque claramente el tema con la transformación y el tema con los salones es que muchas veces lo que se busca simplemente es ese hype emocional, ¿no? Esa pastillita de, ay, somos energía y somos emoción y somos amor, y muy poco aterrizar eso a la vida, ¿no? Más un viaje emocional que una verdadera aplicación a la vida del entrenamiento para aterrizarlo de una manera efectiva a nuestra vida, a nuestros resultados. Entonces, esa sería mi respuesta, ¿no? Este entrenamiento está diseñado para el mundo virtual, está diseñado para que lo podamos incluso seguir haciendo después de que vuelva la Normalidad. posibilidad de... Si la persona quiere virtualmente, este entrenamiento le va a servir. Si la persona quiere ir al salón, tenemos el entrenamiento del salón y son distintos, son complementarios si se quiere. Una persona que haga y vaya a aquel no se va a encontrar con que ya lo hizo virtualmente, que es lo que está sucediendo, insisto, ahorita cuando hablan los salones y la gente dice, ok, yo quiero hacer ahora mi básico, mi avanzado presencial, y llegue y es exactamente igual que hizo virtual, pues se perdió la gran oportunidad de vivir esa experiencia. Así que eso también lo tuvimos en cuenta para el diseño de este. Pero al final, tanto el uno como el otro, la efectividad va a depender del compromiso del participante con lo que dice que quiere crear. Exactamente, conociendo el proceso, siendo graduada del proceso y también formada por ti, porque esto no lo hemos mencionado, que también formas coaches contextuales, pues sí estoy de acuerdo que es fundamental este adaptación o cambio de que no es lo mismo en presencial como que transformarla para online. Entonces, yo realmente creo que puede ser muy efectivo este nuevo formato.
Y bueno, para finalizar, pues un placer de verdad y siempre, siempre cuando estoy personalmente, pero creo que todo el equipo, cuando estoy cerca de ti, aprendo algo nuevo, descubro algo nuevo. Ahí se ven los 20 años de experiencia, de tantos entrenamientos. Un placer realmente. Muchas gracias, César. No, Ivy, gracias a ti por la entrevista y espero que muchas personas se den la oportunidad de participar Y, en y con este nuevo muchas entrenamiento. ganas de seguir esta visión que tenemos de impactar en muchas vidas Vale, juntos. gracias, Ivy. Gracias.